Andrés. Ajá. Sí, los dos. Sí. Muy buenos días, eh, estimados estudiantes del curso de Historia de la Iglesia número 2, que es la Iglesia Medieval. Buenos días, profe. Buenos Eh, días, doctor. Hoy vamos a hablar sobre las herejías. Me ha hecho el favor el profesor Sebastián Porrini, que es experto en herejías y que es traductor de griego y latín y es especialista en las lenguas antiguas. Nos va a contar algo de lo que ha investigado durante estos años para que tengamos una visión de un experto en lo que son las herejías. Sebastián es un excelente profesional y una muy buena persona, así es que los dejo a cargo de él para que él pueda ya para platicar con ustedes. Él va a dar su plática y luego después va a haber periodo para que pregunten. Solo vamos a resolver un aspecto técnico porque no escuchan los que están. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Ahora sí. Muy bien. Bienvenidos todos al curso de Historia de la Iglesia 2 de la Edad Media. Hoy nos va a tocar una charla con el profesor Sebastián Porrini, que es especialista en herejías y en latín y griego. Es una excelente persona y un amigo muy querido aquí. Así es que le voy a pedir al profesor Sebastián Porrini que si puede, por favor, encender su cámara para que lo podamos ver y escuchar. Al final va a haber un periodo de preguntas y respuestas que permitirá resolver las dudas de los estudiantes.
Profesor Porrini, ¿nos escucha? Apáganlo el celular. Ahí está. Muy bien. Bueno. Sebastián, ya estás presentado. Así es Bueno, que puedes empezar, por favor. muy bien. Bueno, muchísimas gracias ante todo por esta invitación. Me siento realmente honrado. Disculpen, esperen un poquitito, porque ahora... Bueno, ahora sí, aquí estoy. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Dispuestos a ver herejes? Muy bien, perfecto. Bueno, el tema que nos convoca, el de las herejías en la edad, en el cristianismo, digamos, porque no podemos verlo de otra manera, es un tema amplísimo, que nos va a llevar un buen rato y que espero que les sea lo más agradable posible. Yo desde luego que estoy dispuesto, voy a exponer algunas cosas, pero estoy dispuesto a que me corten cuando ustedes quieran. Esto es absolutamente libre. Por favor, mientras más preguntas surjan, mejor. Y en torno de este tema, quiero decirles algo que es fundamental. Primero, el origen de lo herético. La palabra herejía, hereje, de donde tomamos el término, es una derivación latina de un verbo griego que significa elección, elegir. Por lo tanto, herejía es un término que, si lo tenemos en cuenta desde el punto de vista de su mismo origen, hace referencia a separarse de un tronco común.
Por eso el término es el que usa específicamente San Ireneo en su libro Contra los herejes, que está por suerte traducido al castellano, adversus aerensis, ¿no? En latín, o sea, contra los herejes, contra las herejías, podríamos decir. Es el primer texto importante que encontramos directamente de combate contra estos grupos. Ahora, ¿cómo surge esto y en qué ámbito surge? Yo voy a tratar de ser lo más breve posible en cuanto a los aspectos históricos en sí, pero algunos necesito que los tengamos en cuenta. Primero y principal, cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando de un proceso de creación histórica que se va a dar recién en los siglos segundo y tercero. Cuando vive Cristo no hay cristianismo, entiéndanme bien, es decir, hay judaísmo. Lo que existe es el judaísmo y dentro del judaísmo una determinada, por decirlo de una manera, secta que siguen a un profeta que es Jesucristo. No existen textos todavía escritos de la presencia de Cristo. El primer texto que aparece sobre el cristianismo no es el Evangelio, no es ninguno de los Evangelios. Y esto lo podemos comprobar históricamente porque el texto más antiguo que se ha encontrado es una pequeña carta de San Pablo, que es la que hoy conocemos como Tesalonicenses 2. Es un texto del 70 después de Cristo. Por lo tanto, no hay evangelios todavía. Para los evangelios va a haber que esperar un poquitito más. Las primeras copias de las que tenemos noticia de los evangelios son ya de comienzos del siglo II. Imagínense ustedes que hablar de cristianismo en ese momento todavía es algo aventurero, pero sí lo que podemos decir es que empieza a surgir dentro de la tradición judía un grupo que se va a ir separando paso a paso, sobre todo por obra de Pablo de Tarso, de San Pablo, que fue no solo el gran propagandista del cristianismo, de esta tradición nueva, podemos decir, que surge en Medio Oriente, sino también y fundamentalmente a partir de la labor que van a desarrollar las distintas iglesias, las asambleas, que se van a ir formando en las comunidades judías que aceptan a gentiles, o sea, que aceptan a no judíos, en su grupo. Por ejemplo, las asambleas de Éfeso, las de Antioquía, que son las más antiguas, ¿no? Valga decir, piensen la de Tesalónica, piensen ustedes todas las cartas de Pablo dirigidas a esas comunidades, persiguen una finalidad que es ni más ni menos ordenar dentro de una ortodoxia, si se quiere, dentro de una ortodoxia, la nueva fe que está surgiendo, o mejor dicho, la fe que se ha separado del judaísmo. Para la construcción de eso va a pasar más de un siglo. Es decir, los elementos escritos que tenemos son muy posteriores. Primero y principal porque hay un problema básico. Cristo hablaba en arameo, es muy posible que haya, digamos, dirigido su mensaje en esa lengua, que era la lengua popular de Medio Oriente, pero la lengua culta de Medio Oriente no era el hebreo, ni tampoco era el latín, era el griego. Por eso los evangelios y las cartas están en griego, en un griego muy particular. Ustedes saben que se llama griego bíblico. Es un griego que tiene características de lengua común en la época. Se imaginarán que este fermento que estamos viviendo entre los siglos I, II, y yo diría III también, es un fermento que no tiene todavía una forma definida.
Por lo tanto, va a ser influido por una cantidad de elementos, por decirlo de una manera, notables, como lo son, primero y fundamental, la tradición judía, segundo, la tradición grecolatina, y tercero, los elementos mistéricos de las religiones griegas y los elementos mistéricos de las religiones orientales. Bueno, eso, que tiene su base también en la tradición egipcia, va a influir de una manera notable en el cristianismo y va a generar problemas enormes. Problemas enormes que hoy en día diríamos, bueno, son problemas doctrinales y habría que discutirlos. Pero en esa época, calculen ustedes, la dispersión de distintas teorías, doctrinas y demás, generaba conflictos enormes, en muchos casos rebeliones en el sentido de rebeliones sectarias, ¿no? Que llevaban a situaciones de confusión, por decirlo de una manera un poquito más ligera y no tan grave, ¿no? Pero que obviamente ustedes se imaginarán, estamos hablando de un momento de una crisis religiosa muy grande en el Imperio Romano, en ese enorme Imperio Romano que va desde las Islas Británicas hasta Persia, un imperio increíble. Van a encontrarse ustedes con conflictos internos gravísimos, que son, primero, la influencia de las religiones orientales en la misma Roma, y segundo, la llegada de este cristianismo que va ganando adeptos, primero en las mujeres, de manera notable, y segundo, en las clases más desposeídas, en los estamentos más desposeídos, como los esclavos. Pero todo esto es tradición oral, gente. Hay muy poco escrito. Las distintas asambleas, las distintas iglesias, empezaron a producir sus propios evangelios. Evangelios que seguramente tuvieron como base al más antiguo, que es el de Marcos, y que sin duda, por su aspecto más sencillo, fue la base del de Mateo y el de Lucas. Pero, por eso decimos evangelios sinópticos, ¿no? Son comunes, cuentan prácticamente lo mismo. Pero hay un cuarto evangelio, y ustedes lo saben, que es un problema, que ha sido el gran problema de toda la cristiandad desde ese momento, que es el evangelio de Juan, que tiene un carácter mistérico, enorme, esotérico, muy grande, y que tiene una influencia desde el punto de vista de la tradición griega grandísimo. Recuerden ustedes el comienzo del Evangelio de Juan, lo que dice, en arge enjologos caijologos proston theon, en el principio era el logos, y todo estaba frente al logos, y el logos estaba ante Dios, cosa que es inentendible desde muchos puntos de vista, pero que para la tradición griega era notablemente filosófico. Hay una influencia de la filosofía griega muy grande en el Evangelio de Juan. Y a eso sumen ustedes los Hechos de los Apóstoles, que son textos fundamentales de las primeras comunidades cristianas respecto de la acción de esas comunidades, y en segundo lugar, el texto más complicado del Nuevo Testamento, ustedes saben cuál es, que es ni más ni menos que el Apocalipsis, la revelación. Es uno de los textos simbólicos más difíciles de comprender y que ha sido analizado desde mil formas diferentes a lo largo de los siglos, ¿no? Incluso hoy en día se sigue trabajando muchísimo sobre ello. Pero esto, ¿qué tiene que ver con las herejías? Me preguntarán ustedes. Bueno, las herejías parten del siguiente problema. Hay un sustrato, que es la tradición judía, y hay un enorme sustrato que está llegando a mezclarse con eso, que es la tradición hermética, por llamarlo de una manera. Una tradición esotérico-hermética que viene de sus orígenes en Egipto, que pasa a Medio Oriente, que es influida por la tradición caldeo-babilónica, que se fusiona con los misterios griegos y que da pie a cualquier cosa. Eso es lo que llamamos gnosis, el gnosticismo. Bien, si alguno tiene una pregunta hasta acá.
quiere preguntarme algo? ¿Hay alguna duda? ¿No fui claro en algo? Por favor, pregunten con libertad. Si no, sigo. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Escucho. Me llama la atención cuando usted se refiere al Evangelio de Juan como esotérico. No sé si quiere decir con esa palabra místico. Bueno, a ver, el misticismo es una forma de cierto esoterismo, pero en algún sentido es mucho más cuando uno dice esotérico, porque el lenguaje de Juan y el mensaje de Juan es un mensaje reservado, es un mensaje para pocos, es un mensaje para iniciados, que es la síntesis en sí de todo esoterismo. Frente a los evangelios de Lucas, Mateo y Marcos, que son mucho más históricos y con caracteres mucho más sencillos, el de Juan es un lenguaje simbólico, es decir, hay un lenguaje muchísimo más complejo, para el que pareciera que hay un mensaje cifrado en torno de ciertos aspectos. ¿En qué me baso para esto? Piense lo siguiente, Andrés. En ese momento, en la tradición judía, ha nacido algo, está naciendo algo que después, en el siglo XIII, se va a poner por escrito, que es la Cábala. La Cábala es la lectura esotérica de los textos sagrados desde un punto de vista hermético, es decir, desde un punto de vista simbólico. Es decir, más allá de la palabra hay una lectura que tiene un doble sentido, un triple sentido, y que incluso puede ser múltiple, que es el tema del simbolismo. Eso influye sobre el cristianismo, y sin lugar a dudas, influye de tal manera que el Evangelio de Juan tiene las características simbólicas notables. De hecho, el Apocalipsis también es atribuido a Juan, cuando en verdad sería muy difícil que fuera la misma persona. Y en segundo lugar, el lenguaje del Apocalipsis es bastante diferente del del Evangelio, a pesar de que los dos tienen un sustrato simbólico. En ese sentido me refiero a esotérico, es decir, hay una lectura que se habilita mucho más compleja. Perdón, me está sonando el celular. Ahí está. No puedo apagar ni mi celular, bueno. Digo, hay un sustrato simbólico que parece ser reservado para un grupo de iniciados y que tiene características que son notablemente diferentes, o si se quiere, más profundas que las de los otros tres evangelios. Lo mismo pasa con el Apocalipsis. Incluso si leemos los Hechos de los Apóstoles, parece una memoria mucho más sencilla de ser comprendida que lo que nos dice el Evangelio de Juan. No sé si le respondí, Andrés, si quedó claro. Pues bueno, es que, a ver cómo le dijera. Dígamelo No sé, libremente. no sé si son dos términos equivalentes. Claramente le entendí lo que quiere decir cuando se refiere a esotérico, atribuyéndole ese término al Evangelio de Juan. Pero, pero bueno, no sé si en el orden espiritual y bueno, pues católico en el que puede que nos encontremos nosotros en este momento, Sí. eh, valga ese término esotérico, ¿no? Y no dé para prestarse como a otras interpretaciones. A eso voy. Entonces, no sé si en el orden espiritual, pues valga mejor referirse como algo místico, ¿no? Aunque pues a la larga pues, vengan a decir lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a brevemente. Eh, la mística no necesariamente engloba todas las formas del esoterismo, ¿no? Por ejemplo, el hermetismo, la alquimia, la teurgia, incluso la misma cábala, ¿no? Son elementos de un esoterismo que no necesariamente son místicos. El misticismo es un producto de naturaleza prácticamente semita. Es decir, el misticismo está en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam.
pero no encontramos misticismo en tradiciones orientales, por ejemplo, donde sí hay esoterismo. ¿Sí? Es decir, la práctica mística, la práctica de unión con Dios personal, que tiene una característica notablemente rebelde, usted sabe que los místicos han sido un problema siempre para todas las instituciones, es una práctica, podríamos decir, casi del monoteísmo, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del yoga como práctica, no podemos hablar de una práctica mística, es un error, no es un error, no es así. La mística es un proceso de unión que se da exclusivamente en el cristianismo, en el islam y en el judaísmo, pero no puede manifestarse del mismo modo o practicarse del mismo modo en otras tradiciones. Y sí existe el esoterismo, o sea, el esoterismo mucho más amplio en ese sentido, como lo existe, como existe en el cristianismo. Hay quien habla de esoterismo cristiano, es decir, el esoterismo, perdón, el cristianismo podría ser una manifestación de una parte del enorme esoterismo, por abarcar la totalidad, ¿no? Ahora, entiendo lo que me dice. Desde el punto de vista católico, yo soy católico. Si creemos en la revelación, ¿sí?, y es el fundamento clave, evidentemente la palabra de Dios es una, es la que nos ha sido revelada, y esa palabra de Dios directamente anula todas las otras posibilidades de otras tradiciones. Sin embargo, y tratando de ser al menos un poquito ecuménico en algún sentido, mejor dicho, más que ecuménico, interreligioso, las tradiciones de los pueblos orientales o de la que usted quiera, muchas de ellas tienen ciertos puntos en común con la tradición cristiana, sin necesidad de haber visto la revelación de Cristo, ¿no? Cuando me refiero a esotérico, me refiero a que hay dos manifestaciones. Una manifestación pública, general, común, que es la que podríamos llamar esotérica con S, que es la común, que es la literal, y una segunda revelación que sería reservada, que es la esotérica con S. Exotérica, perdón, con X es la exterior, la anterior, y esotérica con S, la que está reservada a un grupo. Si se quiere, oculta, pero no quiero decir oculta, ¿sabe por qué? Porque me molesta el término ocultismo, que no tiene nada que ver con el esoterismo. Es otro problema del siglo XVIII y XIX, el ocultismo. Es decir, lo esotérico está reservado a un grupo. Por eso el Apocalipsis parecería ser un mensaje cifrado para un grupo. Ahora, eso tiene una enorme influencia de la cábala, de la tradición cabalística, que en un comienzo tiene relación perfecta con el cristianismo. De hecho, por ejemplo, el padre Membiel, en su libro de la cábala al progresismo, habla de una cábala cristiana absolutamente asumible por el catolicismo. En cambio, luego hay una derivación que va a llevar justamente heréticamente a otra cosa. ¿Correcto? No sé si fui claro. Sí, muchas gracias. No, por favor. Bien. Vamos entonces al tema. ¿Qué se planteó en esa época? ¿Cuáles fueron los problemas? Yo les nombro algunos, y si quieren nos detenemos en algún aspecto de alguno de ellos. Primer problema fundamental: la naturaleza y la personalidad de Cristo. No es un tema menor. ¿Qué es Cristo? ¿Es un profeta? ¿Es un hombre? ¿Es un ángel? ¿Es ambas cosas? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Ha sido creado por Dios? ¿Es eterno como Él? ¿Es una segunda persona? ¿Su vida tiene un carácter humano total o aparente? ¿Es un fantasma? Todo lo que me escucharon decir no es un invento mío. Son las visiones de la cristología de la época. ¿Sí? Vamos por parte, voy a ir a los dos extremos para que me entiendan. Los ebionitas
Evión en griego significa pobre, es una derivación de un término hebreo, eran una secta judía que se acercaron mucho al cristianismo y que consideraron a Cristo, y lo pongo en un extremo, un simple ser humano. Es decir, Cristo fue un profeta más que transmitió el mensaje de Dios, como lo transmitieron muchos otros profetas antes, y que de ninguna manera ni es el Mesías, ni es el Hijo de Dios, ni tuvo naturaleza divina. Eso es un extremo. El otro extremo, si ustedes quieren, es el que nos habla de un Cristo ángel. Cristo es un ángel. Por lo tanto, su figura es aparente. Lo que estamos viendo en verdad es simplemente una imagen, si se quiere, vamos a decirlo así, de manera absolutamente fantasmal, que aparentemente vivió lo que vivió. Pero también estaba en la época la concepción de un Cristo que fue absolutamente divino. Es decir, no fue humano, fue divino. Entiendan la diferencia, por favor, y si no queda claro, lo aclaramos. Una cosa es ser un ángel. Ustedes saben que ángel significa mensajero, enviado por Dios. ¿Sí? Es un ángel que viene, da un mensaje, pum, listo. En cambio, decir que es divino es decir que es la persona divina bajada, ¿m? Es un Dios, es divinidad, no es un ángel, no es un mensajero, pero que su figura humana es absolutamente aparente. Eso se llama docetismo. Doceto fue uno de los grandes herejes de la primera parte de la antigüedad, si se quiere, de la primera parte del cristianismo. Es decir, la figura de Cristo en esa época fue una figura controvertida. ¿Qué es? ¿Es un ángel? ¿Es Dios? ¿Es humano? ¿Es medianamente humano, medianamente divino? ¿Es no solo divino, sino también humano? ¿Está separado? ¿Están confundidas esas naturalezas? Hoy en día, para que ustedes se den cuenta, en las iglesias cristianas orientales todavía existe esa referencia diferente entre las ortodoxias, por ejemplo, y ciertas iglesias de Oriente con la iglesia católica. Incluso los testigos de Jehová, que van a manifestar una visión muy particular en torno de eso, van a plantear justamente que Jesucristo tiene una naturaleza diferente de la divina, ¿sí? Para que vean que es algo actual. Y eso se llama arrianismo. El arrianismo, que es una de las primeras grandes herejías, y ni les digo la importancia que tiene, porque fue más importante que la misma ortodoxia católica a comienzo de la Edad Media, fines de la Antigüedad, comienzo de la Edad Media, fue el gran enemigo de la tradición ortodoxa católica que tuvo que enfrentar nada menos que San Agustín, que era arriano en algún momento de su vida. Luego se convierte, ¿no? Fue 9 años arriano, cristiano arriano. Es decir, cuando hablamos de problemas de la herejía, primero, la naturaleza de Cristo. Segundo, la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un cristiano del siglo II, del siglo III, cuando se empiezan a llamar cristianos, tenía en claro lo que era la Trinidad? Yo creo que hoy en día hay personas que no lo tienen en claro y se llaman cristianas. Es decir, es un problema enorme. Bueno, en esa época imagínense que una persona común tampoco tenía en claro esto. Paréntesis. Cuando hablamos de Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿hay una persona que crea las otras o las tres son de la misma naturaleza? ¿Están confundidas? ¿Es una sola? ¿Son tres personas de una misma raíz?
una deviene de la otra, una es posterior, ha sido creada. Bueno, esos debates estaban en la época. Y esos debates son un segundo problema. El tercero es el texto. Díganme ustedes, ¿qué es lo canónico? Las cartas, los 4 evangelios, el Apocalipsis, ¿sí? Y fundamentalmente los Hechos de los Apóstoles. Bien. Eso, la pregunta que les hago es, ¿siempre fue así? No, son textos del siglo segundo, fundamentalmente. Pero se empiezan a unificar a partir de una serie de reuniones como la Septuaginta, los 70 sabios, que establecen un texto común para todas las iglesias. Cada iglesia tenía su propia visión. Voy más allá. En el siglo I, un judío, ¿qué era la Biblia para un judío? A ver, lo tiro como pregunta. ¿Quién quiere responderme? ¿Qué era la Biblia para un judío? No se me asusten, no estoy tomando examen. ¿No? ¿Ni idea? Bueno, nada de lo que se están imaginando. No es la Biblia actual. Lo único que se tenía en mente era la Torá. Eran los 4 o 5 en algunos casos primeros libros. ¿Sí? Nada más. O sea, la revelación de la ley mosaica, por decirlo de una manera. Todo lo demás, ¿sí? Los distintos profetas mayores, menores, Esther, Judith, ¿sí? Macabeos y demás, se van a incorporar posteriormente. Por lo tanto, cuando hablamos de un texto como el Antiguo Testamento, todavía no estaba establecido. Son textos muy posteriores. Entonces, cuando decimos que el cristianismo tampoco tenía textos, piensen que en el judaísmo mismo se daba este inconveniente. Cuando se debate cuáles son los textos, va a ser necesario establecer cuáles son los textos sagrados revelados. Por eso van a quedar una cantidad de evangelios fuera, de cartas fuera, de las que conforman el canon cristiano. Que después ustedes saben, cuando venga el luteranismo, también va a sufrir sus modificaciones. Bien, eso con respecto al texto. Es decir, que ¿en qué creemos? Tercer problema, la Eucaristía. Díganme ustedes, ¿en qué creen? ¿En qué creemos? ¿Compartimos el pan y el vino? ¿O compartimos el cuerpo y la sangre de Cristo? Bueno, eso que hoy en día a muchos católicos nos parece obvio, aunque cada vez menos, ¿eh? Debo decir que ya hay personas que están hablando del simbolismo de eso, acercándose a cierta tradición, si se quiere, interpretación protestante. Fue todo un debate en la época. ¿Está presente Cristo? ¿Hay transubstanciación? San Agustín lo afirma notablemente, ¿no? Incluso habla de la incapacidad, o si se quiere, de los errores del sacerdote, no implican que el misterio se realice, porque ahí hay otro problema, misterios. ¿Qué misterio se realiza? ¿Sobre qué base? ¿Fue siempre así? Es decir, la liturgia, algo que después se va a convertir en todo un proceso, ¿fue siempre del mismo modo? ¿A qué se reunían los cristianos? Cuando hablaban de la Sagrada Familia, ¿a qué se referían? ¿Qué era José, por ejemplo? ¿Sí? Hoy decimos San José. ¿Qué era José para los primeros cristianos? Era Pepe, ¿no? Por eso le decimos Pepe a los José. Pater putativus, ¿no? El padre adoptivo. Por lo tanto, la caracterización incluso de esos personajes también ha variado.
Y si ustedes quieren, cuarto problema enorme, que es la iglesia. Bueno, todo esto que les nombré, y ahora me detengo en la iglesia, todo esto es un problema para las herejías. Primero, la iglesia, ¿es la base o es la institución y la jerarquía? ¿O son ambas cosas? ¿Qué estableció Cristo? Sobre esta piedra construiré mi iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Simón, que se convierte en Pedro. Eso, la primacía de Pedro, ¿es una primacía que se traduce a qué? ¿Al obispado que él lleva sobre los demás obispos? ¿A los apóstoles, que son los primeros que van a desarrollar esa tarea? Pero eso, todo un conflicto en la época, que se va a ir solucionando de una manera específica. Por eso, sin duda, en el medio, como debe ser, quedaron una serie de visiones del cristianismo derrotadas. ¿Sí? Se dejaron de lado. Por ejemplo, el concilio de Nicea, en el 315, condena el arrianismo. Y el concilio de Cartago, en el 418, condena el pelagianismo. Arrianismo, pelagianismo, ebionismo, ¿todos estos qué son? Herejías. Ahí están las herejías. Bueno. ¿Preguntas? ¿Sigo? ¿Algo que no quedó claro? Bueno, bien. No se me duerman. Muy bien. Vamos por partes. Esas herejías, en algunos casos, fueron más importantes que la misma iglesia, que lo que llamaríamos la ortodoxia. Vamos con Arrio, si les parece. ¿Quién era Arrio? Bueno, ni más ni menos. Era un sacerdote cristiano, con un poder importantísimo en una época, que venía de la iglesia oriental, y que tuvo la particularidad de discutir la naturaleza de Jesucristo, de la que hablaba que era, no es que decía no es divina, sino no es de la misma naturaleza que Dios. Hoy en día ese concepto se sigue trabajando. Por eso cuando alguien habla de la naturaleza diferente de Dios, de Jesús en torno de Dios, se habla de arrianismo. El arrianismo fue enorme. Arrasó al cristianismo entre los siglos III y IV. Y la iglesia, viendo esa concepción, cuando me refiero a la iglesia me refiero a la ortodoxia católica, la iglesia encontró un enorme problema en el arrianismo, porque ponía en duda algo que tenía que convertirse en un dogma, que es Jesús. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no se aceptó el arrianismo? Justamente porque la iglesia, y acá voy a hacer una defensa de la institución, la iglesia no ha atacado a las herejías simplemente porque le combatiera el poder. A ver, podría haber aceptado esas doctrinas, sino porque consideraba que las doctrinas eran erradas y por ende eran elecciones que falseaban la palabra de Dios. Ustedes saben que la interpretación de la palabra de Dios, lo saben mejor que yo, es ya de por sí un problema enorme. El arrianismo tuvo una fuerza impresionante a la que se opone fundamentalmente San Agustín, con otra herejía de la época que va a tener mucha importancia, que es el pelagianismo. El pelagianismo, señores, va a plantear que el pecado original no se transmite, que Adán pecó y que el que se perjudicó fue él solo. Por lo tanto, los niños no deben ser bautizados porque no traen pecado original. El pecado lo cometemos cuando estamos en conciencia de hacer el mal. Bueno, por supuesto, se imaginarán, el mismo San Agustín, antipelagiano número 1, plantea la teoría del pecado original.
Y justamente el gran debate de Agustín también es la libertad. ¿Estamos predestinados al pecado? Porque esto a qué lleva. Entonces, si pecamos es porque tenemos una predestinación. En verdad, Agustín dice, no, somos libres. Lo que traemos es el pecado original del cual nos lavamos, ustedes lo saben mejor que yo, nos purificamos por medio del bautismo. Es uno de los tres grandes misterios de la tradición cristiana. Bautismo, confirmación, comunión o el orden que ustedes quieran. Comunión, confirmación. Esas son las primeras herejías. Pero ustedes saben lo que pasó en el medio. Entraron los bárbaros, se vino abajo el imperio romano de Occidente, se desmembró. Muchos de los reyes godos, visigodos, ostrogodos, que llegaron a España, a Francia y a Italia, eran arrianos, se rebautizaron. Recaredo es el gran bautizado de España, y el que hace a España católica, ¿no? Y la autoridad del Papa en Roma comienza a crecer a partir de que se necesita una cabeza, hay una necesidad, si se quiere, política, administrativa, que reúna todo ese material, que reúna toda esa tradición. Bueno, ¿y qué empieza? La Edad Media. Y si hay una etapa en la que las herejías van a explotar, es la Edad Media. ¿Por qué? Porque va a haber un enemigo fuerte, muy establecido, con poder, que va a ser el atacado, que es la Iglesia Católica en Occidente. En Oriente, la Iglesia Oriental estuvo unida a la Iglesia Católica hasta el cisma de 1054, en el que se separó la Iglesia de Constantinopla y se convocó a sí misma como iglesia autocéfala. Bueno, vamos entonces a las herejías. Voy a tratar de ser lo más ameno posible y rápido posible para no aplastarlos con tanta información. Vivimos una Edad Media que es una etapa en la que la Iglesia establece una serie de principios fundamentales. La cristiandad llega a su máxima expresión en ese momento. Pero ingresa en ciertos aspectos un concepto clave. Yo les hablé del gnosticismo. No sé si tienen idea lo que es el gnosticismo. El gnosticismo es una tradición de pensamiento fundamental, muy influida por ciertas corrientes neoplatónicas y de carácter medio oriental, de tradición caldeo-babilónica, incluso de tradición egipcia, que plantea lo siguiente. En su base, hay un Dios creador y ese Dios es el bien y el mal. La primera respuesta que se nos ocurre, ¿cuál es? La que se le ocurrió a los gnósticos. No, hay un Dios bueno que se ha manifestado, que por medio de una serie de emanaciones ha creado el universo, pero que una de esas emanaciones, ya oscura, ya digamos así de carácter maléfico, se separa de la naturaleza de Dios y crea, administra este mundo. El mundo es el mal. Segunda opción, el bien y el mal son dos divinidades que luchan eternamente. Eso se llama masdeísmo, maniqueísmo, zoroastrismo, como ustedes quieran. Pero sobre todo dualismo, si no queremos darle un carácter con un nombre específicamente de una tradición. Ese dualismo hoy en día sigue teniendo sus seguidores
muy fuertemente. Porque la pregunta es la siguiente: ¿por qué existe el mal en el mundo? Bueno, los católicos creemos que es porque, por la libertad del ser humano, elegimos erróneamente, nos tentó el demonio, que no es un dios, que es un ángel caído, que también cometió una elección impropia, y el mal en realidad no parte de Dios, sino que justamente es el trabajo del demonio. Distinto es decir, hemos sido creados y somos ángeles aprisionados en un cuerpo que ha sido creado por la maldad de un Dios negativo. La materia es mala y el espíritu es bueno. Eso no dice el catolicismo. Nosotros somos creación de Dios en ambos aspectos: espiritual, anímicamente y, por supuesto, corporalmente. Por eso resucitaremos en cuerpo y alma. Ahora bien, para estas tradiciones, el cuerpo es malo. El cuerpo es la tumba en la que está encerrada el alma, que intenta escapar, piensen en Platón, que intenta escapar de la prisión a la que ha sido llevada por error. Y esa concepción la van a encontrar en el cabalismo, en el hermetismo, en las tradiciones orientales y fundamentalmente en lo que llamamos gnosticismo. Porque conocer, de ahí viene la raíz, gnosis es conocer, tiene por característica justamente descubrir esa naturaleza y vencer el mal que encerramos en lo físico. Lo físico es el mal, la naturaleza es el mal, el mundo es el mal. No ha sido creado por Dios, sino que es una derivación, un error, podríamos decir, que aprisiona las almas angélicas de los seres humanos en cuerpos que están corrompidos. Bueno, eso es la base de todos los dualismos que se van a plantear en la Edad Media. Y aquí vamos a entrar en algunas. Primera gran herejía de la Edad Media: los bogomilos. Los bogomilos son una tradición de origen búlgaro. Miren a dónde lo llevo, ¿no? A Europa Oriental. Bulgaria era en esos momentos una región liminar entre el fin del Imperio Romano y lo que podía llegar a ser la barbarie, de intercambios constantes, en la que surge el término, después se va a derivar, va a dar este término bogomilo por la región de donde vienen, en la que surge un cristianismo de características dualistas. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo puede congeniarse esto? Si Dios nos ha creado, lo dice la Biblia, y somos una creación, bien, el pecado original y demás. Bueno, ahí está. La lectura, y acá un poco retomando lo que decía Andrés, cierta lectura esotérica que van a hacer los bogomilos y que después también van a desarrollar otras sectas, otras herejías, plantea que la creación de Dios buena fue traicionada por el mal y esta creación está en dominio del mal. Por lo tanto, la verdadera liberación, el verdadero Cristo, ahí viene el problema: ¿qué es Cristo entonces? Cristo es ni más ni menos que un eón, una emanación de esa divinidad que ha venido a intentar liberarnos de un Dios falso, de un Dios falso. Estamos leyendo el Evangelio y el Antiguo Testamento como mensajes que en realidad son elaborados por un Dios malo. Ustedes me dirán, ya estamos dando vueltas en algo que es más complicado. Por supuesto. Estamos dando vuelta en algo que genera la siguiente versión: no es la palabra de Dios, sino lo que hemos recibido es el engaño de una divinidad malvada. Esto simplificado porque es
enorme y enormemente complicado. Por lo tanto, hay un evangelio secreto que generalmente se relaciona con el evangelio de Juan en torno de un logos originario, que es verdaderamente al que se excede, que es un evangelio desde el punto de lo más espiritual, si se quiere. De hecho, todas estas tradiciones se van a definir como espiritualistas. Como pasa hoy en día, ¿no vieron que hablamos de espiritualismo, el espíritu y demás? Tenemos una confusión enorme, ¿no?, en todo eso. Por lo menos desde la posmodernidad. Lo que nos surge, entonces, lo que está surgiendo, es una enorme secta que se opone a la ortodoxia de la Iglesia. Porque le está diciendo, tus instituciones, tus sacerdotes, están rindiendo honor y pleitesía a un Dios falso. Ese es el gran conflicto, que va a llevar a todos los conflictos posteriores. No crean que los bogomilos son un grupito que estuvieron en Bulgaria, que se reunieron en una casita y que nada. No, al contrario, llegaron hasta Francia, para que ustedes se den cuenta la propagación que se dio en la época. Hubo iglesias bogomilas, obispos bogomilos, que fueron apadrinados en algunos casos por los señores, porque aquí hay un inconveniente fácil de entender. Imagínense para la época, un señor feudal, previo al feudalismo diríamos, un señor de la zona, como conveniencia a su propio poder, toleraba, protegía a estos grupos, que ponían en conflicto a la iglesia cristiano-católica, que era la dominante en el momento. Es decir, le generaban un conflicto político, un divide y reinarás, si ustedes me permiten la simplificación. Ese conflicto permitió que se multiplique. Y obviamente un mensaje popular muy fácil a la pregunta, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Qué responde un bogomilo como cualquier gnóstico? Existe el mal en el mundo porque este mundo ha sido creado por un Dios malo. Nuestra naturaleza anímica, psíquica, digamos, ¿no?, espiritual, es buena, pero estamos encerrados, como les decía antes, en un cuerpo maligno. Por lo tanto, el cuerpo es malo. Por lo tanto, no hay que procrear, no hay que mantener relaciones sexuales, aunque después van a llegar al otro extremo, y fundamentalmente, el cuerpo no tiene ningún valor porque realmente lo que estamos esperando es el consuelo de la muerte para volver a la naturaleza de Dios. Eso derivó, gente, en el siguiente debate: ¿el asistente o la crea Dios? Si es preexistente, puede transmigrar, lo que generalmente llamamos reencarnación, cosa que ustedes saben que el cristianismo no acepta en principio. La transmigración de las almas, la metempsicosis, es algo que está en Platón y en algunos neoplatónicos. Pero fundamentalmente está presente también en estas tradiciones, porque quiere decir que si el alma preexiste, vine aquí, caí y vuelvo, ¿por qué no podré volver a este mundo? Eso también fue conflicto en la época. Los bogomilos fueron eliminados, pero no del todo, porque las tradiciones que se generaron en torno de ellos y los escritos que se generaron, hay una cantidad de evangelios de carácter gnóstico notables, que son los apócrifos en muchos casos, que se los recomiendo leer porque incluso algunos son tan absurdos que manifiestan cosas que forman parte de la literatura fantástica, diríamos. Son textos que todavía conservamos, en algunos casos fragmentariamente, y que se desarrollaron muy posteriormente. Evangelios del siglo VIII, IX, X, evangelios muy posteriores en torno de la imagen de la divinidad. Posteriormente a eso, es decir, posteriormente a los bogomilos, van a surgir en los límites del ex imperio romano otros grupos. Están los lolardos,
que se parecen muchísimo y que muchos derivan directamente de los bogomilos. Van a venir los grupos críticos que van a hablar de la pobreza extrema, al estilo de los ebionitas. Cristo era pobre, su iglesia tiene que ser pobre, etcétera, etcétera. Puede tener bienes, no puede tenerlos. Los verdaderos misterios, cuáles son los sacramentos, cómo es la Trinidad, quién es María. ¿No? Ustedes saben que la devoción a María está presente en el catolicismo de una manera notable, pero como vemos en la Edad Media la imagen de María crecer de forma notable. Piensen ustedes que todas las grandes catedrales de Europa se llaman Nuestra Señora, ¿no? Notre Dame, Nuestra Señora, como ustedes quieran, pero están referidas a la Virgen, como la gran mediadora. Bueno, eso va a llevar también a extremos, ¿no? Hay quien dice entonces es una divinidad femenina. Bueno, no, correcto. ¿Qué va a pasar? Que grupos heréticos van a existir en la Europa medieval a lo largo de toda la Edad Media, y que la Iglesia va a responder, como ustedes saben, primero con el diálogo, y después un poquito más firme, ¿no? Como la acción que llevaron adelante en el sur de Francia contra la herejía más fuerte a la que ahora me voy a referir. La herejía más fuerte contra la que luchó la Iglesia Católica en Occidente se llamó catarismo, y seguramente la conocen, es bastante popular. Incluso hoy en día en Francia hay algo que se llama Iglesia Cátara. Cátaros en griego significa puro. Estos señores, porque eran señores al comienzo y las mujeres se iban sumando como grupos particulares, iban ejerciendo su magisterio de pueblo en pueblo, vestidos muy pobremente, oponiéndose a la riqueza ostensible de la Iglesia Católica, y hablando de que justamente el mal estaba en lo físico, el mal estaba en el cuerpo, y ejerciendo un dualismo como el que habíamos comentado anteriormente. Las comunidades cátaras crecieron enormemente, sobre todo en el sur de Francia, aunque hay cátaros en España, en Italia y hasta en ciertos grupos alemanes. La primera reacción contra los cátaros se da en Alemania. Se negaban al sacerdocio, negaban las autoridades propias de la Iglesia, tenían sus propios perfectos. Perfectos se les decía a aquellos que podían enseñar a otros. En sí, tampoco creían en la transubstanciación, solamente creían en el consolamentum, en el consuelo, podríamos traducirlo, que era básicamente la imposición de manos para poder ingresar al grupo, a la iglesia, a esta secta, con el fin de desprenderse de toda la vida rica, de la vida cotidiana, digámoslo, y vivir una religiosidad que ellos creían que estaba ligado al máximo espiritualismo. Vuelvo a decir, la palabra espiritual va a ser enorme. Seguramente conocen la historia de los templarios, hay una relación con el templarismo, hay una relación compleja con el templarismo, que en este momento no desarrollaré porque si no, no terminaríamos más. Pero los cátaros tuvieron entre el siglo X y el siglo XIII una influencia enorme en la Europa occidental. Ustedes me dirán, ¿por qué no nos muestra imágenes? ¿Saben por qué? Porque no las hay. Se negaban a las imágenes, eran fundamentalmente iconoclastas. Así que cuando ustedes vean algún símbolo, alguna pintura cátara o demás, como suele aparecer en internet, desconfíen. ¿Sí? Eran muy poquitos los símbolos que usaban. De hecho, el símbolo de la cruz estaba dibujado de otra manera, generalmente con puntos alrededor para dar idea de la presencia en este mundo. No tenían templos,
por lo tanto no podemos hablar de construcciones. Eran errantes, con lo cual se imaginarán los escritos prácticamente no existían. Era de palabra, todo estaba transmitido de palabra, de manera oral, y querer encontrar símbolos cátaros es complejo porque son posteriores, van a influir sobre el templarismo de una manera notable. Los templarios después van a empezar a poner algunos símbolos cátaros con alguna significación notable. Por ejemplo, la cruz dentro de un círculo es un símbolo en esa naturaleza, de ese sentido. Llegaron a tal importancia, les decía, que finalmente los papas envían primero a los predicadores. Ustedes saben que Santo Domingo de Guzmán crea la Orden de los Predicadores, que son enviados al sur de Francia para intentar convencerlos, no lo logra, en cierto sentido. También se envía a una cantidad de franciscanos que estaban también siendo fundados en ese momento, tampoco lo logran hasta que matan los cátaros a un par de frailes, y eso genera la reacción de la Iglesia en torno de la declaración de una cruzada, estaban de moda las cruzadas en ese momento, una cruzada contra el sur de Francia, llamada generalmente cruzada contra los albigenses, por la ciudad de Albi, que era un foco muy importante. Albi, Carcassona, Reims, Tours, fueron las grandes ciudades cátaras, enormes. Y para que ustedes se den cuenta de la importancia que tenían, la nobleza francesa, la nobleza provenzal, era prácticamente cátara. De hecho, ustedes saben que Francia utilizó esa cruzada con el fin de destruir la civilización provenzal, que no respondía al rey de Francia. O sea, también hay detrás intereses políticos, económicos y demás. Cuando el gran Dante Alighieri escribe la Divina Comedia, saben ustedes que el tema está en debate. Ya había pasado lo de los cátaros, pero obviamente se sostenía sobre ciertos principios ocultos, pero sí lo que estaba muy presente era la disolución de la Orden del Temple en 1309-1314. Por lo tanto, el momento en el que Dante está escribiendo la Divina Comedia, uno dirá, bueno, sin duda Dante debe haberle hablado de esto. Yo los invito a leer la Divina Comedia y que me digan dónde Dante nombra a los templarios. No hay un solo verso sobre ello. Y sin embargo es el hecho político-religioso más importante de la época. Pero condena a algunos papas. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, era Dante un templario, tenía algo, bueno, es probable. Muy bien. Perdón, solo una pregunta, es que no escuché eso, cómo Dante en la Divina Comedia menciona a quiénes dijo, no le escuché, disculpe. Dante no menciona en ninguna parte de la Divina Comedia a los templarios. Ah, ya, gracias. Cosa que llama la atención, ¿no? Porque es como si hoy en día, miren, es como si hoy en día nosotros escribimos un poema que tiene un enraizamiento en la realidad del momento y no nombramos, no sé, la guerra de Rusia o de Ucrania o la guerra que se está dando en este momento en Tierra Santa. Alguien diría, qué raro, ¿no? Qué extraño. Bueno, algo de eso hay en la Divina Comedia, ¿no? Muy bien, sigo entonces. Desaparecen los cátaros, pero en paralelo se están desarrollando los valdenses en Inglaterra. Baldo es un gran, entre comillas, hereje, ¿no? Es un gran predicador que va a plantear algo que a ustedes les va a sonar muy claramente. Solo hay que aferrarse a la letra y la Biblia debe ser traducida a la lengua vulgar. Imagínense después quién tomó esas palabras, ¿no? Posteriormente. La Biblia no tiene que ser interpretada por los expertos, sino que tiene que ser leída por todos. Les aclaro que Biblias traducidas a lengua vulgar ya había, ¿eh? No es que Lutero la hizo por primera vez, ya existían. De hecho, en España existían Biblias traducidas al español, como la que tenía el cardenal Cisneros, por ejemplo.
Muy bien. O Biblias comparadas, ¿no? Que estaban en latín, griego, en hebreo, etcétera, etcétera. Los valdenses existen hoy en día. Aquí donde yo vivo eh, hay una pequeña comunidad valdense e incluso en el Uruguay hay una ciudad que se llama Colonia Valdense, para que ustedes se den cuenta que es una iglesia que está viva. Es una iglesia de carácter hoy en día evangélica, al estilo de los luteranos, y son vistos como proto-reformadores. Se oponían, obviamente, a la autoridad de Roma, se oponían a la lectura que se hacía de la iglesia y a la jerarquía sacerdotal. Son los creadores de los pastores, por decirlo de una manera, del concepto de pastor. ¿Sí? Por supuesto que la interpretación que daban no era del todo canónica, ni creían en los sacramentos del mismo modo que la tradición católica. O sea que los valdenses son importantes en el sentido de que van a dar una continuidad, ¿no? Y luego, una de las herejías más fuertes luego del catarismo va a ser la herejía de los husitas, la última importante en la Edad Media. En el medio van a encontrar grupos con características más o menos comunes. ¿Qué son los husitas? También llamados taboritas, porque hablaban de una revelación del monte Tabor. Juan Hus fue un hereje, tómenlo como ustedes quieran, checo, que justamente en esa región, en Bohemia, desarrolló una serie de interpretaciones sobre la Biblia, negando ciertos principios de la Iglesia Católica de la época. ¿Por qué? Por varias cosas, pero les voy a poner un problema fundamental. Todos los cristianos creen en el infierno. Todos los cristianos creen en el paraíso. Pero no todos los cristianos creen en el purgatorio. El purgatorio tiene un proceso de creación lento, de revelación lenta, que se va a dar desde el siglo XI hasta el siglo XV, y no sé si saben ustedes que no es considerado parte de la visión de la Iglesia, sino hasta el Concilio de Florencia. Y acá vuelvo al maestro. El primero que habla del purgatorio en orden específico es Dante. ¿Sí? Los purgatorios anteriores son de origen, ¿de qué origen? Musulmán. Los musulmanes creen en el purgatorio, los mazdeístas también. Así que es un proceso. Dale vos. A ver, Puedes continuar. ¿va bien? No sé si me escucharon al final. Bueno, lo que les decía de los husitas son la última. Hola, hola, ¿qué pasó? Es que se le fue el internet.
Sebastián, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Buenísimo. Bueno, para redondear, se ve que Internet ya no nos aguanta más, ya no me aguanta más. Bien, los husitas son la última reacción, ¿sí? La Iglesia responde con el Concilio de Constanza, condena en una serie de anatemas las propuestas de Juan Hus. Todo ello derivará finalmente en la reforma del siglo XVI, reforma que produce el cisma de Occidente, ¿no? Ya definitivamente, Lutero, al plantear sus famosas 83 propuestas, por decirlo de una manera, protestas, ¿no? Sus tesis, ya no hay vuelta atrás. Luego una serie de reformados o protestantes, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, van a desarrollar toda una teología diferente de la Iglesia Católica, a la que la Iglesia va a responder directamente con el famosísimo Concilio de Trento, en el cual se desarrolla una reforma interna de la Iglesia muy importante. El concilio que se va a desarrollar en la segunda parte del siglo XVI, ¿no? Hacia 1560, 1570, sobre la base de una serie de reformas estructurales y que va a tener como protagonistas, ustedes creo que lo saben, fundamentalmente a los teólogos españoles, a la Escuela de Salamanca y a los jesuitas, que van a ser la clave de la teología básica de ese gran concilio que fue Trento. Incluso estableciéndose, esto no sé si lo saben, una misa única, porque hasta ese momento no había misa única. Era en latín, sí, pero no era única. Convivían una cantidad de rituales diferentes. La misa oriental, la misa de rito latino, la misa galicana, la misa mozárabe, etcétera, etcétera. Bueno, la misa de San Pío X unifica todo de San Pío V, perdón, de San Pío V, unifica todas esas diferencias que había en una sola misa universal. Si bien todas tenían un montón de puntos en común, había sutiles diferencias que se van a unificar allí. Ahí aparece otra historia. Ya no hay más herejías, porque la Iglesia Católica ya no tiene la primacía sobre todo eso, sobre ese mundo que se ha quebrado, la cristiandad se ha quebrado, ¿no? Como resumen, les digo lo siguiente: ¿qué tenemos que tener en cuenta? 1, la persona de Jesucristo. 2, su iglesia. 3, los textos. 4, el carácter fundamental de la Eucaristía. 5, la institución. Esto es único, es múltiple. Esos fueron los grandes debates que se dieron desde el siglo II hasta el siglo XVI, que abarcan el fin de la antigüedad y el fin de la Edad Media, de acuerdo con la historiografía. Todo eso, gente, con diferencias enormes. Influencias gnósticas, influencias herméticas, influencias de carácter más, si se quiere, judío, cabalístico, sobre todo a partir del siglo XII-XIII, cuando la cábala se pone por escrito, y cuando se está desarrollando, como ustedes bien saben, esa enorme legislación hebrea que llamamos Talmud, que también tiene su influencia sobre el mundo cristiano de una manera notable. Bueno, el neoplatonismo, ¿no? Por supuesto, las influencias propias de la época. Bueno, discúlpenme que haya sido tan latoso. Estoy disponible, preguntas, lo que ustedes quieran, acá estoy. sí, buenas tardes o buenos días todavía. Buenos días, ¿cómo están? Gusto, doctor Sebastián. Bueno, no sé, tal vez parezca tonta la pregunta, pero la voy a hacer.
porque con todo lo que ha dicho, bueno, y en los apuntes que he tomado de todas estas herejías, que ha venido, como lo dijo ahorita últimamente, del siglo II hasta el XVI, me llama la atención, digamos, que a pesar de todas las herejías, voy a decirlo así, o posturas y corrientes que existieron, o algunas siguen existiendo, según también comprendí, eh, y surgieron en de todo ese lapso de tiempo hasta hoy, y que no fueron tan a favor de la Iglesia Católica, sino que siempre fue, digamos, en contra del catolicismo o del mismo cristianismo. Mi pregunta va, digamos, ¿por qué el cristianismo hasta hoy en día logró sobrevivir a pesar, digamos, de todas esas cuestiones como la persona de Jesús, de la Trinidad que ella mentó, también, digamos, de la Eucaristía, etcétera? Porque el cristianismo sigue hoy, digamos, no tanto con su auge así, pero sí sigue firme, a pesar de todas esas herejías que surgieron, digamos, en contra. No ha logrado mantenerse y sobre todo en su sana ortodoxia. No sé. Bueno, muy bien. Jonás, muy buena la Ujú. pregunta. No, no es ninguna pavada. ¿Por qué ha logrado? En principio, porque existe una institución doctrinal muy fuerte, que es la Iglesia Católica en Occidente, que se ha encargado de mantener, bien o mal, aspectos de la ortodoxia. Hay quien te diría que hay cosas que se han modificado demasiado, hay otros que dicen que hay que adecuarse a los tiempos, pero en líneas generales uno puede pensar que hay una línea general. En segundo lugar, porque yo te voy a responder de manera personal. En segundo lugar, porque el catolicismo, acá no el cristianismo, el catolicismo, los católicos, tenemos y tuvimos una enorme virtud, muchos defectos, pero una enorme virtud, que es haber sabido asumir tradiciones dentro del mismo cristianismo. Es decir, hay tradiciones antiguas que se sumaron a la verdad cristiana y que, si me permitís, no sé si la completaron, pero sí la complementaron. Tradiciones que permitieron que el catolicismo avanzara sobre otras, desarrollando una teología maravillosa. Hay algo fundamental, la teología católica uno la puede discutir, pero lo que no puedes negarla, es enorme el trabajo que se ha hecho. Sobre todo desde, por ejemplo, desde Tertuliano para acá. Es decir, es enorme lo que se ha escrito y lo que se ha investigado. Pensá en la cantidad de padres apologetas solamente que hay en el siglo III, es enorme, ¿no? Desde San Justino hasta Orígenes, etcétera, etcétera, es enorme. La bibliografía que hay es increíble y hay un don clave. La teología católica, no me quemen vivo, por favor, pero la teología católica le debe muchísimo ¿a quién? A la teología griega. Los creadores de la teología no son los católicos, son los griegos. Platón genera una teología. Cuando el cristianismo tiene la sabiduría de sumar la tradición grecolatina y sumar la tradición germánica en algún sentido, también, por supuesto, amén de la gran tradición judeocristiana, lo que se hace es una suma y una síntesis. Creo que eso permitió una sobrevivencia. Cuando vino a América, de la mano de los españoles, fundamentalmente, también tuvo esa sabiduría. Hubo un mestizaje en torno del cristianismo. Hay un cristianismo católico americano que tiene una enorme influencia de las tradiciones americanas propias. Hoy conservamos las lenguas aborígenes gracias a la labor de los misioneros, ¿no? Ustedes saben que ninguna de esas lenguas tenía gramática ni ningún desarrollo. Bueno, hoy en día se mantiene. En Argentina ustedes saben que hay provincias donde se habla el quechua, no porque se hablara el quechua en algún momento, sino porque los mismos frailes jesuitas y franciscanos
trajeron el quechua desde el norte, fundamentalmente desde Bolivia y desde Perú, desde el Alto Perú. Entonces, hay un poco eso. Y segundo, la firmeza de una institución, ¿no? Esta institución que durante 2000 años ha conservado un enorme prestigio, y por supuesto todo lo que es enorme comete errores enormes también, no se lo podemos achacar, tiene un enorme poder y obviamente cometió errores también, se permite una conservación, una transmisión, una tradición que la labor de los misioneros multiplicó de manera notable. Pero como vos decís, Jonas, yo comparto con vos, hay un retroceso. Europa prácticamente, yo te diría que es agnóstica, ¿no? Es muy poco lo que queda de tradición católica. La gran tradición católica creo que sigue estando en América, en mayor fuerza, pero la tradición europea está bastante lavada en muchísimos sentidos. Y hay que decir que, bueno, acá nos metemos en camisa de once varas, pero el Concilio Vaticano II hizo lo suyo en ese sentido, modificando ciertas cosas que no sé si había que modificar, pero yo tengo mi visión personal y me parece que si bien era necesaria una reforma interna de la Iglesia, lo que se hizo es un cambalache bastante particular. Pero bueno, creo que eso es lo que lo mantuvo, una tradición unánime que se vino transmitiendo. Por supuesto, el poder, ¿no? Obviamente. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno, escucho si tienen alguna pregunta. Profesor Sebastián, Sí, Andrés. ¿cómo es que el concepto, la idea de purgatorio, que como usted lo señaló, nació pues a partir de la literatura pues con Dante, ¿no? Y por ende, por consiguiente, pues como algo producto de la fantasía, por llamarlo de alguna manera, ¿cómo es que este concepto, esta idea fue asumido por el cristianismo y en concreto por el cristianismo católico hasta el punto de casi ser avalado, porque pues no es un concepto bíblico, el purgatorio? Pero lo digo avalado en el sentido que hasta incluso una orden religiosa, pues, digamos, tiene como su, por decirlo así, como su remedio, de alguna manera, pues con la gracia sabatina e incluso se asocia pues a una aparición de la Virgen María. ¿Cómo es que este concepto entonces llega a ser asumido por el cristianismo católico? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, primero y principal, el tema del purgatorio viene de antes de Dante. Se rezaba a lo largo, a partir del siglo X más o menos, sobre todo en Francia, se rezaba cuando era la vigilia de los muertos por el alma de los muertos. Es decir, si uno reza, se supone que el alma de los muertos tiene la esperanza de algo, porque en realidad del infierno no se sale. ¿Se acuerdan ustedes? Vuelvo a Dante, lo que dice Dante en torno del infierno. Hay un cartel que dice, lasciate ogni speranza voi che entrate, ¿no? Dejad toda esperanza a los que entráis aquí. No hay esperanza en el infierno. No se va a salir, es eterno. De hecho, se fusionará en sí mismo. Si uno reza, es porque está la esperanza de algo. Por lo tanto, el concepto de purgatorio existía a nivel popular. Existía de tal forma que se hablaba de el alma de aquellos que estaban purgando, lavando sus culpas por mucho tiempo, intentando ser, digamos así, asequibles al mundo del paraíso. La tradición del purgatorio ya está en un texto, el texto más antiguo en el que está es el Arda Viraf, que es un texto de la tradición más deísta, o sea, zoroastriana. Se habla de infierno, purgatorio y paraíso. En segundo lugar, aparece en el Corán, Sura 19, ¿no? Cuando Mahoma
asciende a los cielos, ve el infierno, el purgatorio y el paraíso. Los musulmanes en el Islam tienen el purgatorio muy claro. Te recuerdo que el Islam, el Corán es del siglo VI, ¿no? Sexto, séptimo, después de Cristo. Y tercero, la gran fuente del purgatorio también dentro del cristianismo es el purgatorio de San Patricio. San Patricio, el patrono de Irlanda, habla de una región, de un lugar específico, de una montaña, en el que las almas están purgando sus pecados. Ahora, como vos bien dijiste, ¿y eso en la Biblia dónde está? Bueno, en el Manual de Teología Dogmática se dice que el purgatorio existe en tanto en el Antiguo Testamento se habla del corazón, en cierto modo, de un espacio del pecho, de la divinidad que no es el paraíso y que tampoco es el infierno. Del mismo modo que se habla de una orla es un borde, ¿no? Es decir, sería algo de, que dio pie a algo que sí es más discutible, que es el limbo. El limbo está en Dante, está en el Corán también, pero ahí es más complejo. Por eso cuando Benedicto XVI dijo que el limbo había sido una creencia y que no había tales sustentos, bueno, es mucho más complicado. Dante lo que hace en el siglo XIV, al escribir la Divina Comedia, es tomar esas tradiciones, Andrés. Toma la tradición judía, cristiana, devocional, si querés, de nivel popular, y por supuesto que Dante sabía perfectamente y conocía perfectamente la tradición islámica, porque no nos olvidemos que a Aristóteles lo conocemos gracias a los árabes, y muchos de ellos en los comentarios a Aristóteles hacían comentarios basándose en el Islam. Por ejemplo, Averroes, que Dante leyó. Entonces, hay una tradición del purgatorio que viene de carácter popular, devocional, que lo único que se hace, claro, Dante lo establece, pero que la Iglesia toma recién en el siglo XV, en el Concilio de Florencia, que da pie a decir, bueno, en el purgatorio están las almas, recemos por ellos. Confirma esto. Más que de carácter dogmático, uno podría decir que es una cuestión meramente de creencia, si se quiere, ¿no? Pero que confirmó también el Concilio de Constanza posterior, de 1415. El de Florencia, si no me equivoco, Andrés, estoy citando de memoria, perdón, creo que es de 1378, pero por allí, posterior a Dante. O sea, fíjate vos, lo que, de hecho se hablaba de Dante como teólogo, ¿no? Siendo él un poeta, ¿no? Con toda la genialidad que tuvo, pero siendo él un poeta. O como vos decías, esto de lo fantástico. Claro, Dante hace un viaje a un mundo en el cual él cree y da una visión en torno de eso, pero no termina de ser eso, no es de carácter dogmático, ¿no? Entonces el purgatorio se incorpora, es bastante tardío. Miren, si les interesa el tema, hay un libro del gran medievalista francés Jacques Le Goff que se llama La invención del purgatorio, y que les recomiendo, pues, muy interesante. Bueno, no sé si he respondido a todo, pero si hay alguna duda, pregúntenme. Yo a disposición, ¿eh? Bueno, material sobre esto. Miren, existe muchísimo escrito. Yo les recomiendo algunos libros. La herejía medieval, por ejemplo, lo tengo acá a mano. Es uno de los que tengo más a mano. De Malcolm Lambert. Lo voy a poner lo más cerca que puedo. De Taurus. Es un repaso por las herejías desde el bogomilismo hasta los husitas. Muy interesante.
Luego les recomiendo los libros de Le Goff, justamente, que van a trabajar el tema de las herejías muy notablemente. Etienne Gilson, que también tiene libros sobre la reacción de San Agustín, el concepto tomista de la filosofía de Dante incluso. Existen, bueno, sobre catarismo, bibliotecas completas, ¿no? Se ha investigado mucho, a pesar de que ya les digo, los escritos no son muchos, todo es de tradición oral. Y en relación con las visiones distintas de, de Jesucristo, de la Eucaristía, de la imagen de María, sobre la que no me detuve, ¿no? Porque sería otro tema, de los textos y demás, yo les recomiendo dos cosas. La primera es La historia de las religiones de Mircea Eliade, en el que van a encontrar en el capítulo de cristianismo, van a encontrar muchísimo de todo esto. Y en segundo lugar, los libros de Antonio Piñero, no Piñeiro, sino Piñero, que es un gran historiador español, contemporáneo, vive, es un hombre grande, que tiene dos libros claves. Uno es Los textos del Nuevo Testamento y el otro que se llama Los cristianismos derrotados, donde van a encontrar una visión muy polémica, porque Piñero no es un católico, incluso no es un hombre de fe, es un investigador, es un agnóstico en muchos sentidos, pero con un rigor científico histórico muy notable, ¿no? Hace incluso un análisis de todos los textos del Antiguo Testamento, todas las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Andrés, etcétera, etcétera, y por supuesto de los Evangelios y del Apocalipsis. Pero desde un punto de vista no simbólico, sino desde un punto de vista histórico. Cómo esos textos se construyeron y un análisis desde un punto de vista más científico, si se quiere el término. Y muchísimo más. Van a encontrar mucho material sobre estos temas. Que derivaron, ya les digo, en una Edad Media complicadísima, de tensiones constantes. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no se aceptaban y por qué era aceptar un error? Y entonces para la visión de la época era directamente falsear la palabra. Para nosotros hoy en día diríamos, bueno, eran interpretaciones. En esa época no se podía comprender esto, ¿no? Hay que ponerse en época, ¿no? Es decir, no es que fueran cerrados, como se nos quiere vender, sino fundamentalmente eran personas que decían, hay una revelación, esa revelación ha sido dada como un tesoro a una institución y esa institución tiene que preservarlo. Esa es un poco la idea. Bien. Nuevamente molestarle, sería tan amable de brindarme el nombre del autor de la herejía medieval, que no logré tomar Sí, cómo nota. no. Ya se lo muestro. Es Malcolm Lambert, pero ahí se lo voy a poner más cerquita, a ver si ahí se ve. Sí, sí. Sí, gracias. Ahí está. Esto es Taurus. Mira, No son Sebastián, todos los libros de Taurus, pero bueno. Sebastián, Sí, fíjate que te quería preguntar si podrías compartir tus redes sociales o tu correo por si te quieren con contactar en gusto. otro momento o seguir con tus libros, dónde los pueden, cuáles son tus Con libros gusto, con gusto. más exitosos. Miren, yo tengo dos o tres cosas. Soy parte de una asociación de estudios que hemos creado un grupo de docentes, investigadores de aquí, que se llama ADEH. ADEH. Asociación de Estudios Humanísticos. ADEH. Y tu canal de YouTube. Claro, sí, lo voy a anotar acá. Muy bien, vamos al chat. Espérenme un poquito.
A ver, no se quiere ver. Ahí está. Ahí les pongo. Se llama así. AD. Bien. El canal se llama ADEC TV. Eso es un canal de YouTube en el que solemos hablar con otro colega de distintos temas. Hay temas de literatura, de historia, en estos casos de tradición y demás. Y tenemos una revista a la que les pido que se suscriban por dos cosas fundamentales. Primero, porque es gratis. Y segundo, porque la van a recibir, ahí escriben sobre distintos temas. La revista la pueden ubicar en la página web, que es esta. Ahí están todas las revistas subidas gratis. Bájensela, hagan lo que ustedes quieran. Y por supuesto, si tienen algún texto con el que quieran colaborar y demás, me lo envían. Yo les dejo mi mail, ahora les voy a anotar el mail. Esperen un poquito, es fácil mi mail, pero... A ver si lo escribí bien, sí. Ahí está, ese es mi mail. Totalmente a disposición, lo que ustedes quieran, si tienen preguntas, si quieren que conversemos algo, con gusto. Si quieren volver a encontrarse conmigo y charlar de alguna cosa, con gusto, estoy a disposición. Muchas gracias, Sebastián. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu ayuda para comprender este tema tan complejo. Y esperamos que podamos mantener en contacto para seguir aprendiendo contigo. Con gusto. Yo lo primero es agradecerte a vos, Johan, todo el afecto que siempre me enviás y todo el cariño. Agradecerles a ustedes la paciencia, pobres que me tuvieron que escuchar todo este rato. Y bueno, decirles que estoy a su disposición. Cuando ustedes quieran, perfectamente nos podemos encontrar. Yo totalmente a gusto, ¿eh? Gracias. Un gusto, Sebastián. Gracias. Un abrazo enorme a todos, ¿eh? Un cariño a la hermosa Gracias. Guatemala. Nos Hasta vemos. luego. Ya, Adiós. saludos. Gracias, ¿eh?